Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, doctor. Buenas noches, Liz. Bien, ¿cómo están? Doctor, Yo disfrutando del calorcito de Santa Cruz, les cuento. bien, aprovecha que está haciendo frío en La Paz. Sí, hace mucho frío. Horrible, sí. Doctor, quería consultarle algo. Sí, Ian. ¿Ian? ¿Quién era? Luis, No, Luis, ¿cómo estás? bien, vi el trabajo que nos envió, la práctica, Ya. ¿verdad? Y Ujú. que, viendo que es bastante, quería preguntar si lo podíamos entregar hasta el próximo domingo. Porque está... Mira, a mí me han dado, lo que pasa es que la Fundación IDEA tiene unos parámetros, ¿ya? A mí como que me han dado directrices, por ejemplo, de cuándo a cuándo les podía dar, ¿ya? Ya, Esas son las directrices que yo he seguido, básicamente, ¿ya? No sé si hay alguna forma de pedir una ampliación de eso, la verdad es que no sé, ¿ya? tal vez, Tendría que sí. consultarlo, va a entrar Karen, yo creo, a la reunión, o tal vez, no sé, no sé quién más por ahí entran. Entonces ahí le podríamos preguntar, no sé la verdad. Como les digo, yo sigo un poco los parámetros, ¿no? Igual para el tema del examen, van a habilitar de una hora, de un momento al otro, y bueno, la plataforma, y bueno, no sé cómo funciona esa parte, ¿no? Ya, entonces más que todo teníamos que consultarlo con Karen. Sí, por favor. O con José, ya que ven esa parte. Como les digo, yo un poco que me rijo a los procedimientos, a los plazos que establece la fundación, ¿no? Perfecto, entonces si se llega a conectar podríamos hablar, ¿no? Sí, yo no tengo problema, obviamente yo tengo un poco menos de tiempo para corregir las cosas, pero bueno, ya ajustamos esa parte, no solo de menos, ¿no? Perfecto, doctor. ¿Ya? A ver cómo andamos de asistencia. 22, yo creo que es un buen número. Ya. Como el tiempo vuela, yo creo que empezamos. Como hemos quedado la otra vez, empecemos con algunos comentarios, dudas hasta lo último que hemos visto la última clase, porfa. ¿Alguien tiene? ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Aclarar? ¿Alguna duda? Licenciado, perdón, una consultita. No encuentro en la página la presentación número 3. Mira, yo he pasado todo. Vamos a preguntar. De todas maneras, a ver, la 3, ¿cuál es la 3? Esperen un ratito. La que estábamos viendo, ¿no? La última de las... Sí, exactamente. Solamente está la presentación 1 y la 2. Sí, no hay la tercera. Creo que la 3, a ver, ¿y no está en video? Había un video de presentación más o menos de qué es lo que se va a llevar, pero no creo que sea eso, ¿no? No, lo que pasa es que hay dos videos que son clases. No está, no es esa. ¿Se han fijado las clases en video? Las No, clases grabadas. ¿Perdón? sí, Tenemos las clases grabadas. Sí, y no es esa lección. no. Al inicio, cuando lo configuraron completamente, bueno, lo configuraron por primera vez el módulo, aparecía todos los dos diapositivas, la primera parte, segunda parte y un video. Ya. El video solamente es introducción, no hay nada más. La tercera parte, creo yo, no lo cargó el encargado de sistema, seguramente. Qué raro. Ya, yo no tengo ningún problema, yo lo puedo volver a enviar porque yo las tengo las presentaciones listas y en su momento he pasado todas, incluso las que las damos en video, yo las paso después en presentación, ¿ya? Entonces, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿solamente es la 3? ¿Alguna más falta? ¿No saben? Solo la 3. La primera y segunda No, está. no tengo ningún problema. Es justo la que estamos viendo además, ¿no? Sí, la que pasamos. Ya, no hay problema. Y ahora la terminamos esa, vamos a comenzar solamente con parte de la 4, porque la 4 justamente
es uno de los trabajos, así que solo vamos a hacer unas menciones, ¿ya? Y justamente la 4 es la banca de desarrollo, todo eso, pero vamos a hacer solamente una mención porque es uno de los trabajos que van a hacer, ¿ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta, otra consulta? Antes de continuar. Nada. ¿Marcelo? No. No, Lice, no, está todo bien, gracias. Claro. Ya. Ok, continuemos. Hemos quedado, a ver, voy a compartir. La tercera parte justo es la que estaban diciendo. Pueden ver, ¿no es cierto? ¿Ven la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, esta es la que estábamos viendo y nos hemos quedado a la mitad. La que habíamos hablado de las operaciones activas, pasivas, ¿se acuerdan? Después hemos hablado, bueno, de manera general, hemos hablado de los depósitos. Y ya cuando hablábamos de las pasivas, hablamos del depósito, bueno, y esta parte ya estábamos viendo la cuenta corriente, hemos hablado de los cheques, lo que se puede hacer dentro de las cuentas corrientes. Hemos hablado de las características generales, ¿no? Ya habíamos visto que se instrumenta mediante contrato, que tiene 2 años sin movimiento y bueno, ahí hay la posibilidad de la disolución contractual. Eso que quiere decir que no es que se disuelve de pleno derecho, sino que las entidades financieras pueden contactarse con el cliente y decirle que cierre y bueno, se le devuelve su plata. Bueno, y si no lo hacen, pues 10 años y estos fondos prescriben a favor del Estado. Hemos dicho que era embargable y que la retención de fondos aplica a toda la cuenta en realidad a través de órdenes judiciales. Bueno, aquí el tema del giro en descubierto, que ya se aplica a otro tipo de norma, que es de legislación, que es la penal, porque es el girar el cheque sin la suficiente provisión de fondos es un delito, ¿no ven? Entonces entra otro campo del derecho, que es los procesos. Tal vez decirles que inicialmente este delito era un poco más grave, y que incluso aprovechándose justamente de que el delito era grave y que te metían a la cárcel por girar cheques en el descubierto, durante muchos años se utilizaban los cheques como garantía. Entonces era una garantía pues bastante sólida porque si no pagabas te metían a la cárcel, ¿no ves? Pero no era el fin de los cheques, no era el objeto, porque no es el objeto de este tipo de instrumento. Y después ya le dieron con una modificación que tuvo el código, el redal de procedimiento, le dieron una gradación menor. En realidad lo que le dieron son medidas sustitutivas a los cheques, ¿ya? Para que entiendan. Entonces ya era bien difícil, y es bien difícil entrar a la cárcel por cheque, sino que inician el proceso penal, sigue siendo delito, pero no entras a la cárcel, sino que dejas unas garantías. Eso se llama medidas sustitutivas. Entonces ha dejado de tener ese peso en realidad el tema del giro en descubierto como un tema de garantía, ¿ya? Que en realidad nunca deberían utilizarlo, pero ahora con esta modificación a la norma penal, bueno, ya no es tan atractivo recibir este instrumento. Ahora, ¿quiénes cometen delito cuando se gira en cheque descubierto? Pues ambas partes, ¿ya? Obviamente el que gira, pero el que acepta también, porque el que acepta también está de alguna manera, está de alguna manera incentivando a que se utilice este instrumento ¿cómo se llama? Para que se desvirtúe la figura de los cheques, ¿no? Pero ya no tiene tanto peso, pero ahí está, sigue siendo delito, y bueno, lo que busca esta norma es básicamente que no se utilice pues el cheque en esto, ¿no? O sea, en realidad, que el cheque tenga el sentido que vale. O sea, ¿qué es un cheque? Es un instrumento de pago a la vista, ¿ya? Es como tener cash, es como tener dinero. Esto funciona muy bien, por ejemplo, en otras legislaciones, en Estados Unidos, por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ir por ahí. Bueno, pues uno puede andar con su chequera y paga las cosas con cheques, nadie le rechaza, nadie nada, porque bueno, el instrumento está bien afianzado. En cambio, aquí todavía hay algunas cosas nomás, las empresas usan chequera, pero las personas naturales muy poco utilizan la chequera,
¿ya? Bueno, es un tema del desarrollo de la figura que va cambiando dependiendo de las diferentes legislaciones. ¿Qué otra cosa? Bueno, es lo que les decía, el cheque es un título valor, ¿ya? Que es un instrumento de pago a la vista. Se supone que siempre que se gira un cheque, pues tiene que haber fondos de por medio, ¿no? Y constituye un documento por el cual el banco ya está obligado a pagar siempre y cuando, obviamente, se tenga los suficientes fondos correspondientes, ¿no? Les decía que el cheque es un instrumento de pago a la vista, ¿no? Que el librador va a instruir el pago, el girado girado, que es el banco en realidad, tiene que cumplir con este pago, siempre y cuando haya fondos y no haya observaciones en el documento, ¿no es cierto? Bueno, toda esta parte está en el artículo, en el Código de Comercio, en el artículo 601 y siguientes. Bueno, entonces, en cuanto a las obligaciones que tienen las partes, el cuentacorrentista siempre mantener la suficiente provisión de fondos, conservar y asumir bajo su responsabilidad el uso de este instrumento, por si, obviamente, le roban la chequera, por eso es que han debido ver alguna vez que se publica, ¿no? Para que se anule las chequeras porque le robaron, porque es responsabilidad del cuentacorrentista el manejar bien este instrumento. Identificarse y registrar todos sus datos en el momento de cobrar, obviamente, observar oportunamente el extravío si corresponde a las chequeras o de algún cheque, y asumir la responsabilidad por el manejo conjunto o indistinto de esto, porque esta sería la forma de manejar estas cuentas corrientes. Lo normal es que solamente lo maneje una persona, pero hay variaciones. Esto es un tema más administrativo y de control, se utiliza mucho en las empresas, que para doble firma, firma indistinta, firma conjunta, ¿ya? E incluso hay algunas variaciones mucho más sofisticadas, porque una cuenta, por ejemplo, puede tener toda una estructura de firmas, ¿no? Cheques por encima de $10,000, por decirle, tiene que ser siempre con firmas tipo A, ¿no? Y ahí hay que ver una libreta de firmas, quienes tienen firmada la empresa. Menores a $10,000 pueden ser una A con una B o solo B, tienen toda una estructura. Es un poco más la complejidad y va a depender qué servicio puede ofrecer una entidad financiera. Hay entidades financieras que dan esta posibilidad con más amplitud porque están dirigidas a bancoempresas, por ejemplo, ¿ya? Entonces van a dar todas estas posibilidades. Es adecuar el principio del manejo de las chequeras y acomodarlas a las necesidades en realidad de las diferentes empresas y de la forma de organización. Bueno, también va a haber la obligación, por ejemplo, en caso de que se acuerde sobregiros. ¿Qué es un sobregiro? Es cuando la cuenta no tiene suficientes fondos, pero se acuerda con anticipación, con el cuenta correntista, que el banco va a dar liquidez, ¿ya? Es una especie de préstamo. Entonces, a eso se llaman sobregiros. Bueno, hay dos modalidades. Hay los avances en cuenta corriente y los sobregiros. Los avances en cuentas corrientes que ahorita vamos a ver, la diferencia es que son acordados y los sobregiros no. ¿Ya? Entonces, obviamente, si hay un sobregiro que en su momento el banco lo ha autorizado porque extraordinariamente así lo ha autorizado, bueno, hay la obligación del cuentacorrentista de devolver estos fondos más una comisión o un interés especial por esto. Que en cuanto a las obligaciones del banco, les decía que justamente producto de este contrato que existe entre el cuentacorrentista y el banco va a asumir obligaciones. Esta no se olviden que es una cuenta pasiva, ¿no? Es una operación pasiva de un banco. ¿Qué es pasiva? Que le genera obligaciones. Y aquí están las principales obligaciones, ¿no? Identificar al titular de la cuenta, mantener al día la contabilización de todas las transacciones, todo esto, esta parte, por ejemplo, ahora es obvio, ¿ya? Pero antes de que haya la tecnología, antes de que hayan las computadoras, porque los bancos no se olviden que es un concepto que incluso nace en el siglo XVII, ya estas obligaciones tenían una razón de ser mucho más sólidas. ¿Por qué? Porque esta contabilización, mantener al día las cuentas y todo eso, bueno, las tenía que ser a mano, en libros, ¿no? Lo que hasta ahora se utiliza los libros,
mayores y menores en la contabilidad igual, o sea, eso ha nacido con libros realmente físicos, ¿no? Entonces, acá tenía una más razón de ser esta obligación, que ahora con la tecnología es mucho más fácil, ¿no? En línea, en el momento. Uno puede hacer una transacción ahorita por teléfono y ya sabe cuánto le queda en su cuenta, ¿no? Entonces, no hay mucha necesidad de eso. Acreditar los depósitos en la cuenta, informar sobre el estado de la cuenta. Estos son otros de los temas. Antes de que haya la tecnología, había la obligación de que los bancos hagan llegar a sus cuentacorrentistas los extractos de todos los movimientos, ¿ya? Para que el cuentacorrentista pueda hacer pues su revisión y ver qué operaciones estaban bien, y alguna vez que había alguna operación que no correspondía, pues se podía reclamar al banco. ¿Ya? Esto obviamente ha cambiado también con la tecnología, porque esto también lo tienen en línea. Antes físicamente había que llegar. De ahí también el tema, el justificativo para cerrar una cuenta que no tiene movimientos, también estaba en esto un poco, por los costos que generaba. Imagínense una cuenta corriente que durante 2 años no tiene movimientos, no está generando liquidez, no está generando un flujo de dinero al banco, pero sí se está generando costos operativos de informar periódicamente, no solamente de la generación del estado de cuenta, sino el que se enviaba por courier esto y tenía que llegar al cliente, ¿no? Y cada vez que venía el cliente a preguntar alguna vez, pregunta o no pregunta, había que generar los estados de cuenta. Entonces era un costo, y de ahí fue un poco que se justificaba también de que cada 2 años, y si sin movimiento una cuenta, el banco podía darse se podía haber la posibilidad de que se cierre, se extingue ese contrato, se termine el contrato, ¿no? De manera unilateral, porque no tenía movimientos y generaba costos, ¿ya? Ahora esos costos ya son menores con la tecnología. Antes les digo, todo es electrónico. Uno entra, ve en línea cuánto tiene, puede ver saldos, genera su estado de cuenta de tal a tal mes, todo el año puede generar su estado de cuenta y revisar sus cuentas sin costo adicional, ¿sí? Entonces ya cambian un poco las reglas. Pero, ojo, ¿no? Nuestras normas están ahí y las normas siguen diciendo, el código sigue estableciendo estas obligaciones en los diferentes artículos, porque, bueno, pues es un poco desactualizado. No se olviden que el Código de Comercio es de la década de los 70, ¿no? Son los códigos Banzer, ya que se han emitido durante la época de Banzer. Entonces, imagínense cuánto tiempo ya para comenzar del siglo pasado, ¿no? Ya podemos hablar de legislaciones del siglo pasado que no se adecúan a nuestra realidad en muchas cosas, pero está ahí la norma. Pagar los cheques que cumplan todos los requisitos. Aquí sí hay un tema, es un título valor, y el hecho de que sea un título valor, entonces ahí se le aplican otro tipo de reglas adicionales que son para los títulos valores. Y lo principal es que estos documentos, al ser títulos valores, no pueden ser tachoneados, no pueden ser alterados, no pueden, ¿no? O sea, tienen que ser girados de una manera correcta para que cumpla esos objetivos. Entonces el banco tiene que verificar eso, que esté bien girado, que las fechas correspondan. Hay una validez de 30 días de los cheques, caso contrario hay que renovarlos, ¿no? Hay que ampliar la vigencia. Bueno, y obviamente el banco tiene la potestad y la obligación de abstenerse de pagar en casos previstos salvo excepciones, ¿no? O sea, si hay un cheque que está borroneado, que no se entiende, etcétera, pues puede rechazar, y bueno, ni modo, es una potestad que tiene la entidad financiera, porque obviamente también tiene que resguardar su seguridad, porque si paga un cheque que está mal, después el cuentacorrentista no lo va a reconocer, y es una contingencia para el banco. Identificar a la persona que cobra, obviamente. Entonces, a ver, para resumir, responsabilidades: el girador va a tener responsabilidades por la falta de fondos, por el defecto cuando firma los cheques. Este es un tema interesante de aclarar. Tiene responsabilidad si el girador ha girado un cheque defectuoso. ¿Por qué? Porque, a ver, ese defecto de giro puede ser intencional o puede ser un error involuntario, ¿ya? Si es involuntario, obviamente, bueno, pues va a tener que disculparse con el beneficiario final de ese cheque y decir, ay, perdón, los giré mal, puche, la he rechazado, no, bueno, ok. Pero puede ser que sea intencional. Intencional es básicamente poner algún defecto para que el banco no pague.
¿Y por qué no va a pagar? Porque no va a tener fondos por un lado, pero además el cheque es defectuoso, ¿no es cierto? Entonces puede ser que ese giro de cheque defectuoso haya sido provocado. Entonces hay una responsabilidad de parte del girador también sobre este documento. Bueno, la irrevocabilidad en la orden de pago. Sí, normalmente esta orden de pago, es una orden de pago a la vista, es irrevocable, pero el girador puede, en alguna circunstancia, dar la orden de que lo revoquen o anular un cheque que ya ha girado. ¿Y por qué lo haría eso? Porque básicamente a lo mejor se da cuenta que el contador estaba haciendo su business, ¿no? Que el manejo de las chequeras estaba siendo irregular. Entonces, bueno, el dueño de la empresa podía pedir, digamos, que se anulen todos los cheques tantos, ¿ya? Pero nuevamente, esta instrucción también puede ser una instrucción dolosa. Para efectos de cumplir con los clientes, pueden emitir cheques, ¿ya? Y después, como no tienen fondos, los pueden anular por extravío, por cualquier cosa. Entonces, ahí hay una responsabilidad también de él. O sea, si no es cierto esto, obviamente ha habido una actitud ahí medio dolosa de parte del contracorrentista, o sea, del girador, y la responsabilidad es completamente de ellos. En cuanto al banco, y si hablamos de responsabilidades, bueno, básicamente tiene la obligación de pagar si está todo correcto. Hay algunas excepciones que están establecidas en el artículo 620 del Código de Comercio, salvo esas excepciones. Pero principalmente esa es la obligación que tiene el banco y lo que implica toda esa obligación, el de verificar la identidad de la persona, ver que esté bien endosado, que tenga todos los datos, que el cheque esté bien girado, bueno, etcétera, etcétera. Justamente este instrumento es sumamente interesante porque es un título valor. El cheque es un título valor. ¿Qué es un título valor? Un título valor es un documento que tiene validez y derechos de una manera autónoma. Así como hay otro tipo de títulos valores, como un DPF, por ejemplo, que representa un depósito en cuenta, o una letra de cambio que sí representa, por ejemplo, aquí en este caso un crédito, ¿ya? O un pagaré que también representa una obligación, son títulos valores, son varios títulos valores, una factura cambiaria es otro título valor. El cheque es un título valor y tiene una validez autónoma, en realidad, como instrumento, ¿ya? Y una de las características justamente es la transmisibilidad de este documento a través del endoso, que quiere decir que uno puede recibir un cheque, ¿ya? Y el titular de ese cheque, ¿ya?, puede transmitirlo a una tercera persona y esto de manera indefinida a través de un acto que se llama endoso, ¿ya? Eso ocurre casi en todos los títulos valores, incluido el cheque, salvo hay algunas excepciones que lo establece o el mismo título o la norma, ¿ya? Pero, por ejemplo, una letra de cambio se la puede transmitir, un pagaré se la puede transmitir a través de un endoso, una acción se transmite a través de endoso, ¿ya? Y un cheque también se transmite a través de endoso. ¿Qué es el endoso? Es básicamente la transmisión a través de una instrucción, ¿no? Páguese a la orden, ¿no? O endoso en transferencia, endoso en pago, ¿ya? Y se pone los datos de la persona que está transmitiendo, ¿no? Y esa es la forma de endosar una letra y que obviamente admite el tema de los cheques. Este tema de la transmisibilidad en los cheques también se puede restringir. Por eso han debido oír hablar de algunos cheques intransferibles, ¿sí? Tienen el sellito de que es intransferible, ¿no? Cuando tiene esa restricción de cheque intransferible es que esa transmisibilidad natural que tiene todo documento se lo está restringiendo por XZ razón, ¿ya? Normalmente, bueno, es un tema de seguridad, no debería tener eso, pero bueno, uno cuando recibe un cheque de esa naturaleza tiene que saber que si tiene ese sello, que su transmisión es básicamente está restringida solamente al titular. Normalmente eso se hace para ciertos pagos, ciertas cosas que no se quiere que ese instrumento se lo utilice de una manera diferente más que como medio de pago y punto. El rechazo en el pago, ¿ya? ¿Cuándo ocurre el rechazo de un cheque? Cuando no hay fondos. Entonces ahí se abre otra operativa, ¿ya? Que es interesante porque el cajero tiene que rechazar, en realidad, porque hay un aceptar,
tiene que, rechazar un cheque si no tiene fondos, ¿no es cierto? Entonces, este rechazo abre la posibilidad de que la persona que ha recibido este cheque puede iniciar una acción legal. Puede iniciar una acción legal, ya sea penal, o puede iniciar una acción legal desde el punto de vista civil. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si uno inicia una acción penal, está yendo a atacar el delito, ¿ya? El delito del giro en cheques en descubierto. Y cuando va a abrir una acción civil, uno está atacando el tema del cobro del dinero, ¿ya? Entonces solamente está yendo a la parte de cobro y podría hacer una acción judicial ejecutiva, porque es un título valor, ¿no? Con fuerza ejecutiva, y se tiene que ir obviamente por la vía civil a cobrar el monto del cheque. Si se opta por la vía penal, ya están yendo a atacar el delito. Acá hay una particularidad interesante. Cuando uno va a atacar un delito que tiene estas características, que es un daño económico, en el derecho penal se abren dos posibilidades, ¿ya? El delito como tal se lo va a castigar en caso de que se compruebe que ha habido giro de cheque en descubierto, pero además va a haber el resarcimiento de los daños provocados por este delito, ¿ya? Y eso se traduce en la parte civil, en realidad, ¿no? El daño civil ocasionado por el delito. Y no es otro el daño civil que el monto del cheque. Entonces, si uno opta por ir por la vía penal, tranquilamente puede atacar las dos vías, tanto la vía penal como la vía civil de la recuperación del fondo. Pero también se puede ir solamente por la vía civil, olvidándose de la parte penal, porque la parte penal, como les digo, tiene más el objeto de castigar por el hecho de haber girado el dinero, el cheque sin suficiente provisión de fondos. ¿Se entiende esa parte? ¿Quieren alguna aclaración de esta parte? Doctor, una consulta, por favor. Claro que sí. En este tema del rechazo, digamos, del cheque por defecto, indica que el girador es el que tiene la responsabilidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sí. ha pasado, digamos, en esta institución de trabajo que, por ejemplo, hay un error en el literal, digamos, ahí el depósito es a cuenta. Entonces, hay un rechazo efectivamente del cheque. Pero este cheque indica que tiene que recoger el beneficiario. Y muchas veces el beneficiario está en otro departamento. Entonces hay una normativa al respecto. Si el girador es el que tiene que subsanar, el que tiene la responsabilidad, ¿no tendría el banco que entregarle al girador para que subsane? El banco no tiene ninguna responsabilidad en subsanar nada del cheque. El banco tiene sí, a ver, sí. Perdón, dale. Perdón. Claro, el girador es el que tendría que subsanar, ¿no ven? Exacto. Desde ese punto de vista. Pero para que nosotros subsanemos necesitamos el cheque. Claro. Es recoger ese cheque, ¿no? Que está mal. Claro. Pero muchas veces el banco no quiere entregar al girador, sino al beneficiario. Y el beneficiario a veces está en otro departamento y todo. No tiene nada que ver, digamos, ¿no? Entonces, pero hay algunos bancos... Sí, ya. Perdón, dígame. No, seguí, prefiero que me des el concepto completo. No, mi consulta es si es que hay alguna normativa que rija de que el girador es el que tiene que recoger ese cheque rechazado o el beneficiario, porque algunos bancos nos ponen muchas trabas en ese aspecto y algunos no. Entonces, tengo esa duda. Ya, a ver, primero que nada, quien va a cobrar el cheque va el beneficiario. ¿No es cierto? No, le estoy hablando netamente de un pago a cuenta en específico, que nosotros como empresa giramos el cheque a cuenta de un beneficiario, a su cuenta. Sí. Entonces no llega a tocar siquiera el cheque el beneficiario. Ya, y el cheque está observado y lo tiene que devolver al beneficiario, ¿sí? Y el banco quiere devolver al beneficiario. O al girador, si quiere, lo tiene que devolver al girador. No quiere devolver más bien al girador. Quiere devolver al beneficiario, porque dicen, ¿a qué nombre está girado? El beneficiario nunca tocó el cheque, me dices, ¿no ves? Exactamente, sí, nunca tocó el cheque, está a cuenta. Es que ese es el tema, el cheque nunca lo tocó el beneficiario.
Entonces, el cheque tiene que ser así. Yo creo que es un tema de lógica. Si el cheque ha sido recibido por el banco directamente, ¿ya? Por el originador, ¿ya? El girador, si quieres, ¿ya? Entonces, sí, ahí yo creo que en realidad lo que corresponde es que le devuelva a él, o sea, no darle al beneficiario, porque la instrucción ha sido directamente del girador de la cuenta al banco, ¿ya? Obviamente esa instrucción es que depositen en la cuenta de un tercero, que es el beneficiario, ¿no es cierto? Exactamente, ¿Ya? sí. Sí, Exacto. no hay ninguna normativa que yo sepa. ¿No estamos hablando de cuentas fiscales? No, no son cuentas fiscales. Ya, a ver, tal vez en cuentas Entonces, fiscales hay incluso más restricciones, ¿ya? Pero en este caso, en realidad, lo que está operando es que la instrucción de abono, ¿ya? Ha venido del girador, ¿ya? Entonces, si el cheque está defectuoso, tiene que devolverle al girador, no al Exactamente. beneficiario. Sí, pero ¿Y muchos es bancos correcto? no quieren hacer eso, justo por eso quería apelar, digamos, a algo. Me imagino que tal vez por normativa ¿Y interna qué del hacen banco, ¿no? entonces? ¿Qué hacen entonces los bancos? Los bancos piden de que él vaya a recoger el beneficiario del cheque, digamos que está girado a nombre de empresa Elpec, digamos. Entonces, no tiene que venir Elpec a recoger, o la CRE, digamos, de Santa Cruz. Y la Ya, CRE de que Santa Cruz está en recoja y Santa Cruz. que vaya donde el girador Sí, y que le haga arreglar. Así dicen, ¿sí? exactamente, eso quieren. Y eso para nosotros es un proceso. Entonces, quería ver si había algo para que argumentar, ¿no? Y decirles de que no debería ser así. Mira, a ver, la verdad es que no, hay muchas cosas que no están muy claras, e incluso si estuvieran claras, no lo hacen los bancos. Y aquí es un tema, es un buen tema que acabas de tocar, ¿ya? Y acá, ¿se acuerdan que les hablaba de la costumbre jurídica? La costumbre, que muchas costumbres incluso son más fuertes que la misma norma. Bueno, en el tema comercial y el comercial bancario, esto es muy evidente, ¿ya? De alguna manera los bancos, ya, podríamos hablar que al margen de la ley, incluso pueden hasta irse en contra de la norma y establecen sus propias reglas por temas de seguridad. Evidentemente es un tema que lo ha debido establecer esa entidad bancaria por un tema de seguridad, por un tema de eficiencia, por un tema si quieren llamarla hasta ineficiencia, al revés, ¿ya? O sea, ineficiencia va a ser desde un punto de vista de ellos, ¿ya? Pero un tema de eficiencia porque la verdad, si no lo hacen de esa manera, no tienen la capacidad ellos para controlar la devolución de los cheques, etcétera. No sé cómo, o sea, hay muchas justificaciones. Esa es una regla muy propia de cada banco, que muchas veces, como les digo, por costumbre operan y por un tema de seguridad. Y ahí sí se podría reclamar, sí se puede hacer una gestión, pero a la larga, yo les digo, siempre se van a salir con su gusto ellos, porque tal vez en esta oportunidad logres que ellos hagan esa labor de devolver, pero después van a ver que al día siguiente van a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los bancos en realidad lo que buscan es hacer un trabajo mecánico, entonces las instrucciones son así bien claras, tratan de que los cajeros piensen lo menos posible. Los cajeros son operadores, los cajeros tienen que hacer A, B y C. Si se les presenta G, lo van a rechazar. Por más de que lógicamente y legalmente corresponda, lo van a rechazar. Porque así entrenan ellos a los cajeros y tiene su lógica. A ver, tal vez no parece muy bueno, ¿ya? Decir que no, los cajeros no están para pensar, sino para operar, pero desde un punto de vista de seguridad, desde un punto de vista de control de riesgos, etcétera, probablemente sea un mecanismo interesante. Y eso es lo que pasa, ¿ya? Y no solo pasa con este ejemplo que acabas de decir vos, ¿ya? Pasa con otro ejemplo que lo voy a dar acá. A ver, que no sé si lo tengo acá como ejemplo. No, ya no. Gracias, Ya no. doctor. ¿Qué? Gracias por la aclaración, le decía. Gracias. No, está bien. Y les voy a dar otro ejemplo que te va a servir, ¿ya? Que básicamente las reglas, como te digo, los bancos a ratos las ponen ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando llega un cheque por 100,000 bolivianos, si quieren, ¿ya? Y la persona solamente tiene 80,000 en su cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué hace un cajero? ¿Quién me dice?
¿Rechaza el cheque? Rechaza el cheque por falta de fondos, ¿no ve? Ya. Aunque la norma establece que el cajero, o sea, que el banco, en realidad no hablemos del cajero, ya les he dicho, el cajero lo van a crear como robot, ¿ya? La norma establece que en realidad el banco tiene que decirle, tiene que ofrecerle en realidad al cliente, pagarle 80 y rechazar por los 20.000 que faltan. Pero no lo hacen. Y no lo hacen porque esas son sus instrucciones, ¿ya? Pero, a ver, ahorita ustedes me dirían, ¿qué utilidad tiene eso? Pues que tiene mucha utilidad. Porque, por ejemplo, si yo voy con mi cheque de 100.000, solo tienen 80. Me pagaran esos 80 y me debe 20, yo hago un proceso contra la empresa por 20.000. ¿No es cierto? ¿Está bien? Ya. Pero, ¿qué pasa si yo voy con mi cheque de 100? Solo hay 80, me rechazan, ¿ya? Yo me voy a reclamar a la empresa, ¿ya? Viene otro cheque por 80, se la saca la plata esa, al final la empresa a mí me va a terminar debiendo 100.000, porque alguien además se los ha llevado a los 80. ¿Qué tal es? ¿Entienden? Entonces, ¿pero qué hacen los bancos normalmente? Te rechazan y punto, no te dan más explicaciones. Te dicen, no tiene los 100.000, señor, lo podemos rechazar. Quiere que lo rechacemos formalmente y la clausuremos la cuenta, y encima te dicen eso. La clausura la cuenta y jamás vas a poder sacar ni siquiera los 80. ¿Sí? Entonces, normalmente la persona agarra y sale con su chequecito y va a reclamar a la empresa. Pero mientras que ha salido del banco, ya ha venido otro con un cheque de 50 o de 70 y ya se hace toda la otra plata. Entonces, eso no se lo hace normalmente, pero sí se puede ir a reclamar de una manera individual y decir, un momentito, señorita, págueme. No, no, señor, bueno, quiero ir a reclamar, quiero al área legal, quiero saber esto, quiero que me paguen lo que haya en el fondo. Y eso sí se podría hacer. Pero licenciado, disculpe una consultita. Perdón que lo corte. Hola, hola, licenciado, disculpe que lo corte. Licenciado, sobre lo justo lo que está comentando, tenía entendido que en algunos bancos, por ejemplo, Banco Ganadero, tiene, y bueno, varios bancos en sí tienen como una caja que a veces tienen con la derivación M, que se encargan bueno, es como un cajero, pero creo que se encargan de recibir montos y dar montos arriba de los $10,000. Así que puede ser de que... Se cortó, Mauricio. Y ahora sí. Cortaste tu micrófono. Así que no tendría... Sí, sí. Ahora sí es que el cajero no tuviera los fondos suficientes, yo pienso... Mi amor, calmita. Que ya... esa caja estaría... Mariluz, estás con micrófono, no nos dejas conversar. Ya, ahora sí, Mauricio, de nuevo porque se te ha cortado todo. Ya. Sí, disculpe, el internet está un poco mal. Sí. Bueno, a lo que estaba diciendo, entonces esos cajeros especiales que derivan montos arriba de los $10,000, esos se podrían encargar entonces de desembolsar esa cantidad de dinero si fuera un cheque. No, en realidad podrían, pero nuevamente lo que les digo es que no se olviden que los bancos hacen operaciones en masa. Un banco grande, ¿cuántos cajeros creen que hay en el Banco Unión, por ejemplo? En el del Prado, creo que... No. Unos 50, Solo en La Paz, dígame, ¿cuántos cajeros creen que hay en el Banco Unión? De 15 a 20. Escucha. ¿En qué? ¿En cada agencia? ¿Y cuántas agencias tienen? Unos 4 5 por agencia. en La Paz. Por eso calculen el número de agencias, la cantidad de gente que tienen. Imagínense. No ese es el tema. El tema en realidad es que si bien la norma puede decir muchas cosas, ¿ya? No necesariamente los bancos van a respetar esas normas y muchas veces las van a restringir. Por eso es lo que les decía, a la consulta que me hacía, no sé si era Kevin, no sé quién me dijo la consulta hace rato, les decía, sí, evidentemente pueden tener algunas prácticas diferentes a lo que dice incluso la norma, y eso es legalmente válido, entre comillas, en el ámbito comercial, porque obviamente tiene su justificativo, un tema de seguridad, por ejemplo. Por eso a los cajeros, ¿ya? Y van a ver, alguna vez, disculpen si algún cajero hay acá, y no es por ofenderles, pero los forman para que sean robots.
¿ya? Ellos pueden hacer A, B, C, D y E. Si ustedes les dicen, hágamelo R, no se los va a hacer, jamás, por más de que R esté bien hecho, ¿ya? Pero eso no quiere decir que esa costumbre ya tenga necesariamente que hacerse siempre. Si alguien tiene algún problema y legalmente corresponde, pues hay que hacer un trámite adicional, habrá que ir a legal, habrá que mandar una nota especial, habrá que hacer algo y al final el banco lo va a tener que hacer. Pero en el normal, en la vida común y corriente, probablemente hayan cosas que no lo va a hacer un banco, ¿sí? Por más de que diga la norma. Pero ya les digo, el justificativo es la seguridad, el riesgo, etc. Eso es lo que les quería que quede en claro, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta? Nada. Una consulta, disculpe. Sí, sí. Sobre el mismo, Milcar. sobre el mismo ejemplo que planteaba del cheque, que era por 100,000, pero se podía cobrar por 80. El cajero en este caso, entiendo que la normativa menciona que puede cobrar hasta el monto que tenga en cuenta. Sí. Pero el cajero o la parte operativa, no desconozco por un lado, pero dudo que pueda facilitarle al cliente, no tiene 100, tiene 80, le puedo pagar 80. Más al contrario, creo que lo que hace tanto el cajero como la parte operativa menciona falta de fondos y punto, no te dan esa amplitud para decir, le falta, no sé, 5 bolivianos, quieres cobrar lo menos 5 bolivianos, creo que esa figura más bien estaría cubierta con el secreto bancario. No sé si estoy en lo correcto en este caso, o es que hay también algún proceso en el cual menciona que sí se le puede dar el monto del saldo de la cuenta. A ver, la norma, el código te dice que sí. Los cajeros y los bancos no te lo van a dar normalmente. Eso es lo que le estoy diciendo. Y no te los van a dar normalmente porque, ya te digo, a los cajeros los forman con esa idea, ¿no? O sea, tienen que poder, no tienen que pensar, tienen que actuar. Y solamente tienen que actuar de acuerdo a procedimiento. Y si hay alguna operación que sale de ese procedimiento, lo tienen que rechazar. Así de simple. ¿Cuál es el justificativo? El justificativo es un tema de riesgos, es un tema de evitar, no, o sea, de evitar riesgo, De básicamente. falta de liquidez. No, es que no es de liquidez, corazón. Lo que estoy diciendo es que la norma puede decir eso, pero muchas veces los bancos no lo van a hacer. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden reclamar, pero no es por la vía normal, no es a través del cajero. Tienen que ir al jefe de agencia, tienen que ir al asesor legal, tienen que ir a otro legal, ¿ya? La norma dice, en realidad, el código dice que el banco tiene la obligación de pagar. Pero si vos vas, no te van a dar curso, no te van a dar ese asesoramiento que dice Milcar, no te van a decir ni siquiera los fondos que tienen, te va a decir solamente no tiene fondos y punto, ni siquiera te va a decir cuánto tiene. Licenciado, bueno, yo trabajo en el Banco Unión, yo he estado varios años en cajas. Y bueno, cuando pasaba este tipo de eventos con los cheques, normalmente se procede a llamar al dueño de la cuenta para indicarle que se está haciendo el cobro por ese monto, y normalmente los dueños de la cuenta, como de cuentas fiscales o corrientes, indican que no se haga la cancelación y demás, o nos indican que van a hacer el abono de la otra cantidad de dinero faltante en tanto tiempo, y nosotros indicamos al que se le ha girado el cheque, ¿no? Pero eso depende mucho del criterio también del cajero como del supervisor. Entonces, puede que muchos cajeros digan directamente no, en vez de hacer una consulta para poder ayudar al cliente. Se supone que en el banco es tratar de dar una buena atención al cliente, ¿no? Entonces, yo creo que depende también mucho del criterio de cajero como supervisor. Perfecto, muy buena aclaración, muy buena. Entonces, a eso es lo que yo me iba. Va a depender de los bancos. Va a haber bancos más cerrados, va a haber bancos más amplios, y es un tema nuevamente que les digo, que el banco, cuál es su política en tema de riesgos, cómo capacita a sus clientes. En realidad deberían darte esa información, vos tienes todo el derecho, la norma te dice que vos tienes derecho, pero ya les digo, a ver, ¿vos en qué banco trabajas? ¿Yo? Sí, Carla, trabajo en el Banco Unión. Oye, a ver, mira, por ejemplo, lo que me estás diciendo, no sé, ¿ya? Porque sí, yo recién he tenido una pésima experiencia con el Banco Unión, ¿ya?
Incluso, como te digo, me han dado tan mala información encima con COVID, con, no sé, con temas de pandemias, un montón de cosas, ya, pues, y me mandaban de un lado al otro, al final me mandaron a una de las cajas, y yo le pregunto, y sí, por favor, quiero hacer un ACH, le dije, a ver, no se puede, tiene que ser a través de plataforma, ok, ya, pero nadie me ha dicho eso, ya, ok, no es culpa del cajero, ¿no ves? Pero entonces quiero hacer un retiro y lo demás, el ACH lo voy a hacer por otro lado. No, es que, ya, ok, ¿me puedes decir cuánto tengo para hacer mi ACH? No puedo ver, su cuenta tiene que ir a plataforma. O sea, a ver, ¿a quién me estoy yendo? ¿Ya? Entiendo, pueden tener una serie de restricciones para ver, no sé, por un tema de seguridad, por un tema, pero yo estoy muy acercándome a una caja, me estoy identificando, ¿ya? Que yo soy el dueño de esa caja. ¿Cómo no voy a poder saber mi saldo para hacer una operación? Quiero pagar a cuentas, quiero saber cuánto tengo, y me vienen a decir que no pueden, ¿me entiendes? Entonces, nuevamente, puede ser, no sé qué explicación me darías vos de eso, a ver, me vas a dar una explicación, ¿por qué vos no puedes ver mi cuenta? ¿Ya? Pero no puedes. Entonces yo no puedo hacer la operación. Tengo que volver a ir a plataforma a pedir mi saldo de cuenta y recién hacer mis cuentitas y decirle a la señorita, págame tanto de luz, págame tanto de esto y necesito tal cosa. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿me puedes explicar por qué sería esa restricción vos? Claro, mire, también yo creo que depende mucho del tema del criterio del cajero y cómo va a trabajar en cuestión ahora, en cuestión de tema de extracto, usted puede Bueno, no te oigo nada, te cuento que te está salvando el internet. Te está salvando el internet, te cuento. No te oigo nada. ¿Oyen ustedes? No se escucha. No, igual se está entrecortando. Negativo. Le ha salvado el timbre, ¿no ve? Bueno, a ver, ¿puedo comentar algo? Sí, ¿quién habla? ¿Ian? Milcar. Sí. Milcar, ya. En este tema, hasta tiempo, bueno, por lo menos que yo me acuerde, hace unos 4 o 5 años todavía se podía realizar la opción de los cajeros. No es general, aclaro, cada banco es distinto, pero se podía todavía revisar los saldos en cuenta. Claro. Se ha reducido esta opción debido a que querían reducir a la menor cantidad posible de funcionarios que se sepa los saldos de cada cliente. Es por eso que los cajeros se ha ido disminuyendo esas opciones para que se tenga más secreto bancario. O sea, ha habido varios inventos. El secreto bancario. Cada uno de esos. Eso es lo que han alegado, ¿no? Pero se han ido restringiendo esas opciones. Calculo que es en muchos bancos, aclaro también. No es solamente en el Unión. No, sí, no, a ver, no tengo nada en contra del Banco Unión, yo les digo, en general son los bancos. ¿Ya? Y ese es un tema, nuevamente les digo, o sea, va a depender de qué entidad, y va a depender hasta cuando la norma dice que vos puedes, ¿sí? Por eso he empezado muy bien este ejemplo. Yo me he identificado, saben que es mi cuenta, ¿ya? Para comenzar, esos dos hechos eliminan cualquier tema de secreto bancario, de restricción, de cualquier cosa. Yo soy el dueño, es mi plata, ¿me entienden? Yo soy el dueño de la cuenta. Yo puedo pedir toda la información que me dé la gana, así de simple. Doctor. Yo soy el jefe y ellos son mis empleados, en otras palabras. Doctor. ¿Sí? ¿Aló, doctor? Sí. Bueno, yo tengo entendido que los cajeros no pueden tener acceso a la información de los saldos de los clientes debido a que en varias ocasiones el cajero, sabiendo el saldo del cliente, podía hacer traspasos de cuentas, entonces hacían actos dolosos. Es por ese motivo que les han hecho restricciones al área de cajas para que vayan directamente a averiguar su saldo con una persona de plataforma. Pero más que todo es por eso que no le pueden dar el saldo en cajas, aunque sea su cuenta. Exacto. No, por eso, no, totalmente de acuerdo, eso es lo que acabamos de decir. Es un tema de seguridad, de riesgos, es un tema de, procedimientos, no, es eso. ¿Ya? Lo cierto es que, pero por ejemplo, alguien decía secreto bancario, no es cierto,
O sea, el cajero no te puede decir secreto bancario, o sea, que no te vengan a engañar tampoco. O sea, que te digan lo correcto, lo que acabas de decir es correcto, señores, por seguridad, no damos esto, ya, ok. Es un tema de cómo va a educar cada banco a su personal, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que así se opera. Bueno, ahora, ¿qué es lo más importante de esto? ¿Qué se lo hace? Es una costumbre. Esto es una costumbre jurídica, justamente, basada en temas de riesgos y cosas, y bueno, la gente se va acostumbrando, ya sabe que no tiene que ir al cajero a pedir cosas, tiene que ir primero a plataforma. ¿Dónde dice eso? ¿En dónde dice no dice en el código, en ningún lado, en el reglamento interno de un banco, y si vas a otro banco, va a tener otro reglamento, que va a ser diferente. ¿Ya? ¿Es válido? Es válido, por un tema de seguridad, está bien, no te está perjudicando, está ayudando más bien a que tengas seguridad vos al manejo de tus cuentas, ¿sí? Entonces, no es que yo estoy, ¿cómo les puedo decir? No es que estoy criticando, le estoy diciendo cómo funcionan las cosas y por qué y cuál es el respaldo que tiene, ¿sí? Ya, vamos avanzando. Bueno, a ver, ¿qué más sobre cuentas? Bueno, los tipos de cheques, bueno, los cheques, hay algunos tipos de cheques como los de gerencia, los cheques de abono en cuenta, los cheques certificados, que de alguna manera van a ser justamente esas restricciones que hablábamos aquí. Hay algunos cheques que van a tener sus restricciones a un manejo común y corriente, ¿no es cierto? O van a brindar algunas seguridades adicionales. Por ejemplo, un cheque de gerencia o un cheque certificado, en realidad, lo que está dando es garantía al tenedor final, al beneficiario final, porque el banco lo que está haciendo es separar ese dinerito, lo pone en otra cuenta, y ese cheque nunca va a dejar de tener cuentas, porque ya han separado el dinero y lo han puesto en otro lado. Entonces, cuando uno compra una casa, compra un bien grande, normalmente pide un cheque certificado o un cheque de gerencia, que ya le están garantizando que siempre va a haber los fondos, ¿no? Son modalidades ya que han ido variando el tema de este instrumento, ¿no? Cheque viajero, básicamente es un instrumento que se lo puede cambiar en el exterior, en cualquier agencia, normalmente cualquier agencia de viaje, en cualquier banco, contra una comisión. Este cheque vos lo cambias por dinero en efectivo, ¿no? Funciona como una tarjeta en realidad, pero en papel, ¿no? Con una tarjeta de crédito. Bueno, a ver, cuentas de ahorros. ¿Qué hora es? A ver, quiero otra vez para ver, no estamos pasando en tiempo, ¿ver? Pero está bien. De estas cosas se aprenden, ¿no ven, muchachos, o no? Doctor, buenas noches. Una consultita. Positivo. Sí, sí. ¿A qué se refiere con el objeto de la acción de regreso? ¿Dónde tenemos eso? Ya, a ver, lo revisé el Código de Comercio. Ya. Está en la sección sexta, acciones emergentes de la falta de aceptación de pago. Ya. Artículo 583. Ya. Objeto de la acción de regreso indica. A ver, léelo un poquito, que no me acuerdo, pero a ver, léelo. Se lo leo, claro que sí. Objeto de la acción de regreso. El obligado en vía de regreso que pague la letra podrá exigir por medio de la acción ejecutiva. 1. El reembolso de lo pagado menos las costas que hubiera dado lugar. Los intereses moratorios sobre el monto pagado desde la fecha de pago calculando a la tasa legal correspondiente. Los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos. Y en caso las comisiones y recargos por transferencia de fondos entre la plaza en que había haberse pagado la letra y la plaza en que se haya efectiva. Ya. Pero estás hablando de letra para comenzar, ¿no ve? Sí, aceptación de pago. Claro, pero estás hablando de la letra, ya de otro instrumento. Porque me parecía medio raro, como estamos hablando del cheque, yo decía aquí acción de regreso. A ver. No, curiosidad, doctor, no, solo curiosidad. No, está bien, no, es que, a ver, vamos a hablar algo de letras, pero de esto no íbamos a hablar, así de simple, ¿ya? Porque son cosas ya muy, ¿cómo te puedo decir? Muy puntuales de la operativa, por ejemplo, a ver, cuando vos utilizas una letra, por ejemplo, ¿saben cómo funciona una letra de cambio? Sí, más o menos. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. A ver, una letra de cambio es otro tipo de título o valor, ¿ya? Que se utiliza como instrumento de crédito. ¿Ya? Ese es otro tipo de operación. Si el cheque es un instrumento de pago a la vista,
el cheque, o digo, la letra es un instrumento de crédito, incluso hay plazos, ¿no ven? A 90 días, a 180 días, ¿no? A 360 días, ¿no? Y a la orden de Juan Pérez, ¿no? Usted se servirá pagar, algo así más o menos dice el texto de una letra, ¿ya? Es una especie de pagaré, en realidad, ¿ya? Entonces, con este instrumento lo que se hace es abrir un crédito, pero es un crédito con un documento. Entonces, es una instrucción que se emite a alguien para que en otro lugar, con ese documento, esta persona lo pague. Normalmente la letra, su origen, estaba justamente en el comercio exterior entre diferentes países, ¿ya? Uno llevaba una letra, ¿ya? Y llevaba a la persona que le había ordenado pagar, ¿ya? Y esta persona tenía que, a la presentación de esa letra que estaba firmada por alguien, que se estaba comprometiendo a pagarla después, le tenían que entregar una cantidad de dinero, ¿ya? Entonces, hasta ahora, las letras se utilizan ya con menos frecuencia porque son un documento muy complejo. Las letras requieren de que esté bien girada, y dependiendo de la estructura de una letra, entonces van a haber varias partes. Tienes el girador, ¿no? Que es la persona que crea la letra y que está dando la instrucción a otra persona para que pague, ¿ya? Esa persona que va a pagar tiene que aceptar en la parte de abajo firmando, ¿ya? Tiene que aceptar ese pago, ¿ya? Y puede haber un aval, además, ya que va a avalar este pago, que lo va a firmar también en otro ladito, de manera transversal en realidad, va a aceptar. Entonces ahí puede haber tres personas, ¿no ven? El girador, el que va a aceptar y un aval, ¿ya? Entonces, ¿para qué se utilizan estos instrumentos? Para dar crédito, ¿ya? En nuestro medio últimamente se utilizaban las letras, por ejemplo, para asegurar las ventas de los autos a crédito, por decirlo, ¿no? Las autoventas generaban, por las cuotas, generaban varias letritas. ¿Quién era el que aceptaba? El que estaba comprando el auto y podía tener su garante, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cada vez que uno tenía que pagar una letra, uno iba con la platita y el de la autoventa le devolvía su letra, ¿ya? Y así le iba devolviendo. Entonces, ¿qué? Si era un crédito a 24 meses, tenía 24 letras, ¿ya? Y a medida que iba pagando, le iba devolviendo una, etcétera, hasta quedarse sin letras porque había pagado toda la deuda, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si es que no pagaba, ¿qué puedes hacer contra la letra? ¿Ya? Contra la letra la puedes ejecutar, ¿sí? La ejecutas como un título, como cualquier documento de préstamo, lo que haces es ejecutar la letra. Ahora, adicionalmente, hay otras operaciones que se hacen con las letras, ¿ya? Por ejemplo, el descuento de letras es una operación que es una operación de adelanto de dinero. Yo, por ejemplo, tengo una autoventa, vendo con letras, y tengo 500 letras, ¿ya? De 100 clientes, ¿ya? Entonces, estos clientes me van a ir pagando mes a mes mis letras, ¿no? Las letras, la deuda. Pero si yo necesito plata, voy a un banco y hago un descuento de letra. Le doy mis 500 letras, ¿ya? El banco me va a pagar por esas letras, ¿ya? Y obviamente se va a ganar una comisión. Eso se llama el descuento de letra. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿O los he hecho perder? Ya, ok. Ahí viene el tema ¿ya? Cuando se hace este descuento de letra, hay la posibilidad de regreso, ¿me entienden? ¿Qué es eso? Hay la posibilidad de que el que está vendiendo la letra, además garantice, en caso de que el que ha girado del girador no cumpla, es la acción de regreso, que se llama, ¿ya? Entonces el banco, al momento de cobrar la letra, si no logra cobrarle al girador de la letra, puede ir contra el que le ha descontado la letra. ¿Sí? ¿Me están entendiendo esa parte? Es la acción de regreso, ¿ya? Y al momento de cobrarle todo eso, ¿ya? El banco le va a cobrar
ya todos esos gastos, las cosas que haya cometido el banco al tratar de cobrar la letra, le va a cobrar al que ha ido a descontar la letra. ¿Sí? Entonces, esa parte del código que acabas de leer se refiere a esa parte, ¿ya? A esa parte, a la acción de regreso, ¿ya? Pero es cuando se ha hecho una operación de descuento de letras. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Me he dejado entender? Sí, gracias, claro. Rodolfo, ¿sí? Sí, sí, correcto. ¿Los demás Gracias, doctor. ¿me has entendido? Ya. Ahorita acabamos de hablar de dos operaciones más. Hemos hablado de la letra como operación de crédito, que ya saben cómo es, y hemos hablado del descuento de letra. Son dos operaciones que se han generado con las letras de cambio. ¿Sí? Operaciones que también están en el Código de Comercio. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? Ya. Las cuentas de ahorro las vamos a ver súper rápido, porque ustedes todos conocen cómo son las cuentas de ahorro. Aquí tienen bastante teoría, ¿ya? Pero sobre todo lo que quiero que quede bien claro es que las cuentas de ahorro en realidad son un instrumento sumamente, ¿qué les puedo decir?, importante para la banca, porque es la forma en la que captan los recursos para después dar préstamos. Pero además tiene algunas características propias las cajas de ahorro que le van a hacer un instrumento sumamente interesante no solo para los bancos, sino para el país. Es un indicador, por ejemplo, de estabilidad y vamos a ver. A ver, veamos qué características tienen las cajas de ahorro. Primero, el fin social. ¿Cuál es el objeto de una caja de ahorro? Que la gente ahorre. ¿Ahorre para qué? Para que se compre una casa, para que tenga, por ejemplo, sus fonditos de respaldo, para que tenga en el futuro una vida mejor, para que pueda viajar, no sé. Pero ese es el fin social del tema del ahorro, en realidad, ¿ya? Además, tiene una característica a diferencia, por ejemplo, de las cuentas corrientes, que parte de los fondos es inembargable, ¿ya? Hasta cierto monto establecido en un reglamento que tiene cada banco en función de lo que establece la APS, porque antes era en función de lo que establecía cada banco en su reglamento. Ahora eso también ha sido normado por el regulador, ¿ya? Pero cada caja de ahorro, hasta cierto monto, 20%, si no me equivoco, está el tema de la inembargabilidad, ya es inembargable. ¿Qué quiere decir? Que el 80% nomás podría ser afectado por un juicio, por una orden judicial, ¿ya? Para pagar alguna deuda. El otro restante 20% no, porque tiene un fin social, el tema de las cajas de ahorro. Exención tributaria, tiene, bueno, es un tema de interés público, ya les decía por qué, porque básicamente interesa a las personas que ahorren, ¿cómo se llama? Que vean, que utilicen esto como un tema de previsión para el futuro, etcétera, ¿no? Es un tema de interés público. Además, es un indicador de confiabilidad de la población. En cuanto más ahorro hay en una población, los niveles de ahorro suben en la banca, entonces se sabe que el país está en realidad, ¿no? Está en una estabilidad económica. Por eso es una parte de los indicadores económicos a nivel internacional, el nivel de los ahorros, ¿ya? Y obviamente es una generadora de actividad comercial, de actividad económica. Entonces, ¿por qué? Porque a través del ahorro se distribuye la riqueza, ¿ya? La gente que ahorra es porque no necesita en ese momento, que va a necesitar el día de mañana, pero va a haber gente que va a necesitar emprender, va a necesitar comprar algo, va a necesitar financiar su casa, va a necesitar un montón de cosas. Entonces, ese dinero que otro no lo está utilizando, se lo puede utilizar para redistribuir las necesidades de las personas, ¿sí? Entonces, sumamente interesante. Es un instrumento súper fácil de entender. Vos dejas tu plata, te pagan un interés y cuando quieres te lo recoges. Pero vieron las implicaciones que tienen el de una caja de ahorros. Es sumamente interesante, ¿ya? En cuanto a su operativa, es bien simple, como les decía. Es básicamente, es un sinónimo, como les decía, de acumulación de excedentes para redistribuirlos. Bueno, son un poco más de las características que les decía.
Esto dele una leidita, porque todo lo que acabo de decirles, como algunos más de detalles, está aquí, ¿no? Características económicas, etcétera. ¿Qué características tiene respecto, a diferencia de una cuenta corriente? Bueno, primero que, la conclusión de la relación puede ser unilateral, cualquiera de las partes puede romper, o sea, cerrar su caja de ahorros, no tiene ningún problema, retira su plata y punto. Por ejemplo, la inactividad por más de 5 años, ¿ya? Podría provocar, por ejemplo, que un banco diga retire sus dineros o no, pero a los 10 años, si no hay movimiento, esto prescribe en favor del Estado. Hay posibilidad, por ejemplo, a diferencia de una cuenta corriente, de que se abra cuentas para menores de edad, siempre, pero, o sea, de acuerdo al artículo 1364, pero estos fondos obviamente van a tener que ser manejados por los tutores, ¿no? Como representantes, pero si la cuenta en realidad a nombre de quien se abre, de un menor, se puede. Les decía que hay inembargabilidad, a diferencia, en un porcentaje, obviamente, no el 100%, a diferencia de una cuenta corriente. No están alcanzados por impuestos, ¿ya? Hay exenciones de ITF, básicamente. Eso es un tema justamente de favorecer el tema del ahorro. La posibilidad de entregar los saldos a herederos, claro, si alguien se muere, obviamente, como forma parte del patrimonio de las personas, esto obviamente, previa presentación de la documentación correspondiente, se tiene que entregar a los herederos, ¿no? Estos saldos. Y acá hay un tema interesante también. En caso de liquidación de una entidad bancaria, estos activos tienen carácter de activos privilegiados para la devolución de los fondos, ¿ya? O sea, se devuelven en primer lugar estos fondos a la población, y después se empieza a devolver otro tipo de activos que no tienen esta característica de privilegiados, o son privilegiados de segundo orden. Estas son de primer orden, en realidad, ¿ya? Entonces, en caso de que se liquide un banco, primero se pagan el tema de las cajas de ahorro, ¿no? Dos consultas, por favor, doctor. Sí. Claro. Consulta. La primera, por favor, dice en una de sus diapositivas, exención tributaria, dice. Sí. Y en caja de ahorro tiene el IVA. Esto me refería al tema del ITF. Lo que pasa es que, inicialmente había proyectos, una serie de proyectos para incentivar el tema de que tenían que estar exentas de todos los impuestos. Pero ustedes saben que, esas cosas al final muchas veces no prosperan, ¿no es cierto? Entonces hay algunos impuestos que, nunca se han podido levantar, pero cuando ya ha empezado a salir otro tipo de impuestos, y por eso estaba en realidad en la diapositiva, estas sí han sido expresamente liberadas, por ejemplo, el tema de ITF, ¿no ven? Y además no en su totalidad, hasta ciertos montos en realidad, digamos, ¿no? A eso se refería por si acaso. Ya. Sí, porque el ITF existe en moneda extranjera, no así en moneda nacional, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que también ese es un tema de política. Ya en su momento no había, y después para incentivar el tema de la bolivianización, entonces más bien se ha empezado a cargar la parte de los dólares, ¿no? Excelente, gracias, doctor, muy gentil. Porque está bien, muy bien. Estas características en realidad nuevamente están desactualizadas porque nuestra legislación es antigua, ya les decía, es del siglo pasado, en realidad, y hay cosas que no son aplicables, y hay otras que sí, u otras hay que aplicar con una interpretación ya hacia la actualidad. Lo que yo les estoy mostrando es lo que dice la norma, y que obviamente mientras no se modifique, pues va a decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, la libreta de ahorros. Antes ese instrumento era el instrumento en el cual se registraban ya tanto los ingresos como las salidas de dinero. Entonces era el documento válido en realidad para acreditar los movimientos, ya. Si bien la libreta de ahorro no era un título valor, era un documento válido para acreditar, podía ser un documento que podía servir en un juicio en caso de que el banco no quiera reconocer los fondos, ¿no? Pero y en caso de extravío había que hacer todo un trámite en realidad, ¿ya? Muy parecido a lo de un título valor, sacar unas publicaciones y todo eso, pero ahora todo eso, como verán con la tecnología, ya no es aplicable, ¿ya? Y los movimientos, se los registra de manera electrónica, tienen acceso al internet, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas, como les digo, que no se aplican ya.
Temas interesantes, por ejemplo, que las cajas de ahorro siempre generan un tema de intereses, es la retribución en realidad del banco por el uso de los fondos, ¿ya? Y la diferencia, obviamente, entre el interés que nos paga y el interés que cobra el banco los préstamos se llama el spread. Vamos a ver un poquito más adelante eso. No hay mucho más en cajas de ahorros. La operativa, como les digo, es muy simple, ¿ya? Y bueno, y ya hemos hablado, creo que tal vez lo más básico. Se instrumenta a través de un contrato, que es un contrato de adhesión, que es tipo, ¿ya? Y que obviamente dice que involucra un reglamento, que es también tipo, ya todos esos son reglamentos que ya están aprobados o uniformados, casi no varían en realidad entre entidades financieras, pero básicamente la estructura es esa. Dentro de las operaciones pasivas, bueno, vamos a terminar hablando de los depósitos a plazo, que igual el concepto es el mismo, la persona deja el dinero, pero aquí en realidad ya la operación está condicionada ya al tema del retiro en un tiempo determinado. ¿Y a cambio de qué? A cambio de un mayor interés, de un premio en realidad. O sea, si la persona deja el dinero y se compromete a cobrar en 30, 60 o un año, más 2 años, ¿ya? Y a cambio de eso, el banco pues se compromete a pagarle un interés mayor, ¿no? Depósitos a plazo. Entonces, este tipo de operación, más allá de un simple ahorro, pues tiene un tinte de inversión, ¿ya? Por un lado, el banco, a través de esta operación, va a tener más claro que el dinero no va a ser muy volátil, ¿ya? Lo va a tener en un tiempo más largo, entonces va a poder calzar sus operaciones de una manera más holgada, ¿ya? No como una cuenta corriente o una cuenta de ahorro que cualquier rato se le saca la plata, ¿no es cierto? Entonces no se tiene la liquidez correspondiente. En depósitos a plazo fijo estamos hablando de depósitos a varias, como decía, 30, 60, 90, 360 días, más tiempo incluso. Entonces el banco tiene esa posibilidad. Y esto no quiere decir que no puedan cobrar de manera anticipada. Ahora, si cobran de manera anticipada, esta operación es penalizada con la pérdida de ese interés preferencial. Se le cobra normalmente una tasa común y corriente, cobra de una manera anticipada, ¿no? Básicamente así funcionan los depósitos a plazo fijo. Se los instrumenta a través de títulos valores también, que son los certificados de depósito a plazo fijo, que ahora incluso tienen otra característica que son desmaterializados, o sea, la parte del título en realidad electrónica a través de la desmaterialización, a través de la del marco del mercado de valores, en realidad, ¿no? Porque es tan bueno este tema de la desmaterialización, está vinculado a un tema de seguridad y un tema de facilitar ¿cómo es? La transferencia, si quieren, ¿no? La cambio de, ¿cómo es? Cambiar de mano en mano, el intercambio de estos valores como instrumentos de inversiones, ¿no? Porque obviamente, igual que un cheque, esto funcionaba así con un endoso y se podía pasar a otra persona y bueno, es un instrumento que permitía hacer una serie de operaciones por esas características. Entonces, se instrumenta a través de certificados, como les decía, que es un título porque el banco debe una cierta cantidad, un cierto interplazo. Es estable porque se puede negociar esto, transferir de mano en mano, salvo ignorado o garantizando alguna operación, y se emite a la orden, ya, orden es al nombre de un titular o al portador, a quien esté manejando en ese momento, a quien lo tenga. El título de valor es un título ejecutivo contra el banco, que quiere decir que el banco tiene que pagar a la presentación, caso contrario se hace un proceso y el banco tiene normalmente, bueno, y obviamente hay toda una normativa interna que ha ido aclarando, modificando
Doctor, no se le escucha. Se va cortando, doctor. Está entrecortado, doctor, no escuchamos bien. Doctor, No se le escucha. creo que Fue. se salió. Se fue. Creo que se salió. Sí, se salió. No me he salido, me Ay, han no. sacado alguien me ha sacado, ya. Nadie. Pero creo que es a propósito, para que tomen lista, muchachos. ¿Cómo están? ¿Bien? Me he cansado, aunque no crean. No, Sí. estamos bien, doctor. Licenciado, ¿Me oye o no me buenas noches. Sí, sí, yo lo escucho, pero sí se le escuchaba un poco entrecortado. Un saludo a todos los diplomantes. Buenas noches. Karen, querida, ¿cómo estás? Buenas noches, Estoy Karen. cansado ya de los monólogos. ¿Cómo están? Buenas noches. Mira, Sí, mentira. bueno, aprovechando Hola, que... Karen. Buenas noches. Aprovechando que ya, bueno, ya se ha cansado un poquito, quería conversar acerca del trabajo final que, bueno, que me han escrito internamente algunos estudiantes. ¿Cómo podríamos ver ese Sí, tema? tenía unas inquietudes, Karen. Ya, dígame. Karencita, están pidiendo más plazo para el trabajo. No sé si se puede, hay reglas dentro de la fundación. No sé, yo les he dicho que yo he respetado las reglas y los plazos que me ha dado la fundación. Bueno, lo que podríamos hacer, o lo que bueno, yo sugiero, en realidad todos los domingos, bueno, un lunes inicia el módulo y dura 10 días. Y fin de semana coordinamos para hacer el tema de exámenes. Y bueno, el examen estaría abierto entre sábado y domingo. Pero ahora, si quieren recorrerlo hasta el siguiente domingo, es, bueno, hay tiempo, ¿no? Es decir, de que se puede, porque no estamos interrumpiendo otro módulo. O sea, Por podemos nosotros, por podemos Fundación hacer Idea, que no la habría ningún que la problema. entrega del trabajo, podemos hacer que la entrega del trabajo sea la próxima semana, ¿no hay problema? No hay problema, no hay problema. Si es por Fundación Idea, no hay ningún problema, porque no estamos interrumpiendo otro módulo, ¿no? Así que no habría problema. Si usted está de acuerdo, con todo gusto. Yo no tengo ningún problema, porque en realidad, si ellos necesitan un poquito más de tiempo para hacer un mejor trabajo. Sí, por favor, si es posible. Bueno, Ya, si no tienen estamos ningún viendo problema. que esté habilitado en la plataforma hasta el día domingo a las 23:59. Simplemente pedirles que el día del examen, en lo posible lo hagan sábado, ¿no? Que no esperen hasta el último momento, hasta el domingo, 11 de la noche, digamos, ¿no? Por favor, les pido que intenten hacerlo el día sábado el examen, o si no el día domingo en una hora que no estemos al filo, ¿no? Porque ya nos ha pasado que llueve, que se corta la luz, que falla el internet. Generalmente en la noche es donde hay más problemas con el internet. Simplemente eso les pido, ¿no? Que si se está dando el tiempo, que por lo menos respetemos eso y que sea simplemente hasta el domingo, hasta las 23:59. Gracias, doctor, y buenas noches a todos. Gracias, Karencita, gracias. Muchas Por si gracias. acaso, doctor, ya llamé lista. Ah, ¿ya llamaste lista? Perfecto, gracias, Karen. Internamente, gracias. No, muchas gracias, porque ahí se pierde tiempito. Gracias. Bueno, ya que Karen nos ha dado una manito con el tema de la lista, nos da tiempo unos 10 minutitos más para avanzar. ¿Les parece o quieren alguna comentar algo? No, seguiremos. ¿Aló? Podríamos continuar, me parece. Seguiremos. Sí, Seguiremos, doctor. ya falta poquito de esto. A ver, entonces estamos hablando, bueno, hay una reglamentación para esto, de todas maneras, en normativa ASFI, ¿ya? Nuevamente lo que les voy a decir, en el curso tiene el objeto un poco de guiarlos, ¿ya? Para que ustedes en algún momento que necesiten, sepan por dónde buscar las cosas, ¿ya? Porque si nos ponemos a ver, imagínense, hemos visto 2, 3 productitos y ahí hemos tomado un montón de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, muchas particularidades, muchas características no las vamos a poder ver, ¿ya? Así como alguna vez ha ocurrido a Milcar ahorita hablar, por ejemplo, de las letras, podemos ver
temas puntuales, profundizar un poco en algunas cosas, incluso si ese rato, de hecho, ni siquiera está, es parte, digamos, del curso mismo, lo podemos revisar con ustedes, tiene una utilidad mucho más práctica, ¿ya? Entonces, para efectos de ahora, ya sabemos, por ejemplo, que es un título valor, pero lo que quiero que sepan es que hay una normativa, ya, que muy extensa y muy clara en la ASFI sobre el tema de los títulos valores y la parte, por ejemplo, de la desmaterialización, ya, el tema del fraccionamiento, miren, fíjense, varias cosas, ¿no? Entonces, son temas que sí los tienen que en algún momento, y esta es parte de la operativa. Entonces, el objetivo de esto nuevamente es que ustedes sepan que existe esta normativa y dónde la pueden buscar, ¿ya? Entonces, por eso es que muchas de las láminas que estamos viendo, las pasamos un poco rápidas para que ustedes le den una checadita y en algún momento, si tuvieran alguna duda, lo podemos hablar sobre alguna cosa, ¿ya? ¿Qué más? A ver, bueno, operaciones activas. Básicamente, cuando hablamos de operaciones activas, estamos hablando de las colocaciones, ¿no es cierto? Cuando hablamos de colocaciones, son los diferentes préstamos que se hacen. ¿Qué se hace? Se utiliza la plata de las captaciones, porque las entidades de intermediación financiera justamente eso hacen, captan dinero y colocan. ¿Qué ganan? Básicamente ganan el spread entre lo que van captando y pagan por esto y lo que van colocando y cobran por esto, y la diferencia es el spread, y eso es lo que ganan, de eso es lo que viven las entidades financieras, ¿no? De un movimiento en masa de todo esto. Obviamente de por medio hay un tema de evaluación de riesgo, la capacidad patrimonial y la capacidad de pago que tiene la persona que va a tomar el préstamo. Antes se evaluaba más la garantía que la capacidad en realidad de pago, ¿no? Y ahora en realidad tiene mucho más peso la capacidad de pago que incluso que la garantía. Entonces, si se puede demostrar esto, pues el tema de la adquisición de un crédito va a ser mucho más fácil. ¿A través de qué se instrumentan las operaciones activas? Pues a través de contratos tipo, que son en operaciones obviamente comunes, ¿no? En operaciones que no son las estructuradas que hablamos creo que ayer o antes de ayer, ¿ya? Pero en operaciones normales es un contrato tipo que básicamente establece la relación, ¿no? Entre el prestatario y el acreedor. Vamos a hablar de algunas operaciones interesantes, las líneas de crédito. El ejemplo más clarísimo para entender cómo funciona una línea de crédito es la tarjeta de crédito, ¿ya? Es un monto, es un crédito disponible que pone una entidad financiera para que, previa evaluación obviamente, previa firma de contrato, para que la persona lo utilice, ¿ya? Lo que pasa es que con ese mismo concepto de la línea de crédito, en realidad hay líneas de crédito para varias cosas, para construcción, para capital de operaciones, capital de inversión, etcétera, ¿no? Y va a variar obviamente el tema de la tasa en función del destino. Normalmente los destinos que son de consumo, como una tarjeta de crédito, tienen tasas más altas, y otro tipo de operaciones como de inversión o capital de operaciones va a tener una tasa diferenciada. Pero el concepto es eso, es la apertura de un crédito para que la persona la vaya utilizando. Ahora, ¿cómo se utilizan estas líneas de crédito? Aquí viene un tema de una serie de creatividades y cosas, porque el concepto general está ahí. Normalmente se lo puede utilizar de golpe, todo el crédito, a través de una operación, pero se la puede utilizar tal vez de manera rotativa, ¿no? Se saca el dinero, se paga y se vuelve a utilizar como una tarjeta de crédito. A medida que utilizan, van pagando, entonces siguen teniendo disponibilidad. Eso es un crédito rotativo. O un crédito simple, que es, utilizas todo el crédito y vas pagando y punto, y ahí se te acabó tu línea de crédito. ¿Sí? Cláusulas mínimas que tiene que tener la parte de las partes, su capacidad jurídica, el objeto claramente determinado, en este caso de la apertura de una línea de crédito, ¿ya? Y qué tipo de línea de crédito es, si es simple o si es rotativa, el importe del crédito, hasta qué monto va a poder utilizar la persona,
Como el plazo de utilización, en el caso de las tarjetas de crédito, les decía, normalmente es indefinido, ¿no? Hasta que se cierre el contrato. En el caso de estas líneas de crédito comerciales para operaciones puntuales, bueno, normalmente 2 años, 3 años, se tiene que establecer el plazo de duración. ¿Cómo se va a utilizar los fondos? A través de qué garantías va a tener esta línea de crédito. ¿Ya? La forma de utilización de la línea de crédito es esto. ¿Y va a tener comisiones o no? ¿Ya? Porque hay líneas que tienen comisiones por uso o muchas veces comisiones por no uso. Porque ojo que el momento que se abre una línea de crédito se está dando disponibilidad a la persona para que use. Y si esta línea de crédito no la utiliza, ¿ya? El banco la tiene como un contingente, eso le causa un gasto, o sea, contable. ¿Ya? Entonces, se puede cobrar una tasa de interés, normalmente se cobraba una comisión por no utilización de líneas de crédito, no cobrar eso y solamente cobrar un interés por el tipo de operación que se hace, porque una línea de crédito se lo puede utilizar para sacar préstamos, para sacar boletas de garantía, se le puede sacar para varias cosas, ¿no? Cartas de crédito, para descuento de letras, descuentos de otro tipo de documentos. Bueno, la posibilidad de utilizar una línea de crédito es muy amplia, depende qué es lo que ofrece el banco, qué posibilidades, ¿ya? E incluso ahora con el tema de la tecnología, hay bancos que te permiten utilizar y abrir tus líneas de crédito en línea, ya, claro, previa aprobación o previa evaluación del cliente. Obviamente tiene que haber una previa evaluación, pero te permiten, y bueno, hay varias formas de utilizar. Y así funcionan las líneas de crédito. Les decía, líneas simples o rotativas. Simples cuando se utiliza de una vez y punto, murió. Rotativas son las que vas utilizando, vas pagando y se te sigue abriendo la posibilidad de utilizar esto durante la vigencia o el plazo de estas líneas. Y bueno, lo que les decía, la tarjeta de crédito normalmente es una línea de crédito también, que lo puedes utilizar para compras o para retirar incluso efectivo. Es rotativa normalmente y bueno, sus plazos son indefinidos, ¿no? O sea, en el tema de las tarjetas. Un temita que vamos a hablar ahora acá para cerrar ya, no sé qué hora es, ya estamos casi al filo, es el tema de los avances en cuenta corriente y los sobregiros. Dos tipos de operaciones se utilizan justamente en las cuentas corrientes, ¿ya? Y tienen, como les decía, el avance en cuenta corriente y el sobregiro. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos operaciones? Un avance en cuenta corriente son operaciones autorizadas, programadas por el banco, que permiten al cliente el sobregiro de sumas en su cuenta, ¿ya? Por montos superiores a los saldos que normalmente tiene, ¿ya? Y los sobregiros son autorizaciones no programadas. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Que por XZ razón, ¿ya? Una persona ha girado un cheque que no va a tener los suficientes fondos, de manera excepcional se puede hablar con el banco, o lo que decía, no sé quién hablaba, que trabajaba de cajera o en el Banco Unión, que muchas veces se comunica uno con el cliente y le dice, mira, has girado un cheque y le falta 100 o 200, ¿no? Entonces, bueno, si este cliente tiene una buena llegada, eso es un buen cliente y puede hablar con su oficial de créditos y le autoricen un sobregiro, ¿ya? Eventual por esa operación puntual. Eso tiene su costo, ¿ya? Pero no es una operación programada, pero consigue que se pague esos cheques. Y obviamente en su momento, cuando entre el dinero, el banco se va a cobrar ese dinero, ese préstamo que le está haciendo el banco, ¿ya? Y bueno, y se acabó el tema del sobregiro. En cambio, los avances son programados. Uno acuerda un documento de avance en cuenta corriente. Entonces, se establece, ¿no?, cuánto de avance, hasta cuánto de avance se puede sobregirar las cuentas, y esas operaciones que vaya el banco pagando como avances se constituyen en una deuda, en realidad, que va a ir incrementándose ya para el cuentacorrentista. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? La diferencia entre avance y sobregiros.
Bueno, los préstamos, bueno, habíamos hablado de las líneas de crédito y bueno, los otros son los préstamos o mutuos, se llama. En el código están así, en el código de comercio 1330 del código de comercio, habla del préstamo mutuo. Es el préstamo, los documentos de préstamo para compra-venta de algo, para, ¿no?, de consumo, etcétera, están justamente amparados desde el punto de vista legal en esta normativa del Código de Comercio. Entonces, básicamente es el tema de, bueno, que el banco le va a dar una cantidad de dinero, ¿ya?, por efecto de este contrato, la persona se va a comprometer a devolver en un plazo determinado de acuerdo a un programa mensual, o sea, ¿no?, una programación mensual, bimensual, trimestral, dependiendo del tipo de operación, y va a haber una tasa de interés, ¿no? Obviamente, en caso de incumplimiento, pues el banco va a tener toda la posibilidad de cobrar esto por la vía judicial. ¿Qué obligaciones hay para las partes? El banco desembolsar el dinero, punto, y la obligación es para el deudor es constituir las garantías, utilizar los fondos conforme el convenio correspondiente, normalmente el objeto para el cual se otorgó, pagar el capital, pagar los intereses, y bueno, si las partes cumplen, pues no hay mayores problemas. ¿Qué tipos de préstamos hay? Normalmente las clasificaciones normalmente aceptadas de los préstamos o mutuos están en función normalmente a varios aspectos. Por ejemplo, la forma de que se instrumentan, es con qué documentos se va a hacer estos préstamos, cómo se instrumentan legalmente. Pueden haber pueden ver préstamos con instrumentos cambiarios a través de los valores. Les decía, por ejemplo, un pagaré, una letra de cambio. Esos son normalmente los documentos con títulos cambiarios, ¿no? Con documentos cambiarios. El tema del avance en cuenta corriente es un contrato puntual. Se le está dando un crédito a una cuenta corriente. Entonces está instrumentando a través de la cuenta corriente, a través de la autorización de un avance, ¿no ven?, de un avance en cuenta corriente. Y los contractuales, que son los contratos comunes y corrientes que vemos que se los hace a través de contratos de préstamo, ¿no? Ahí después viene por el destino, la clasificación, depende de qué es, para créditos de consumo, comerciales, hipotecarios de vivienda, créditos de consumo, microcréditos, ahora hay créditos, por ejemplo, para desarrollo, bla, 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 ¿no?, productivos, etcétera. Eso es por el destino de los préstamos. Por el tipo de garantías, los préstamos pueden ser hipotecarios, prendarios, personales, mixtos, puede haber una mix de este tema. Y desde el punto de vista del plazo, bueno, a largo plazo, mediano plazo, corto plazo, esa parte ya la hemos visto antes de ayer, porque la norma también establece esta clasificación, ¿se acuerdan? Corto plazo, hasta un año, de 1 año a 5 mediano, y de 5 para adelante, largo plazo, ¿no? Entonces la clasificación dependiendo de varias formas, de varios puntos de vista. Bueno, ya no alcanzamos a ver el interés, les voy a pedir que le den una revisadita acá en la presentación. Karen, ¿ya no está Karen? Creo que no, ¿ve? Ya, ¿saben qué vamos a hacer? Acá estoy, doctor, acá estoy. Karencita, se me estaban quejando los muchachos que justo esta presentación número 3 no la tienen, no sé por qué. Le comento, doctor, que he revisado el material que teníamos en la anterior versión y no está esta tercera presentación, así que por favor, doctor, Karencita, si me la puede yo te lo paso para que les subas a la plataforma, porque claro justo esta parte tampoco estamos terminando, entonces más bien como una tareita, entre comillas, ya, va a ser que esta parte de los intereses la vayan revisando y la próxima clase, ya, le vamos a dar unos comentarios a esto, ¿les parece? Sí, yo ahora terminando el curso le paso a Karen y Karen va a hacer subir a la plataforma. Ya, y por favor, y que quede claro que no es una tarea que tienen que presentar en la plataforma. Entonces, te estoy explicando que es un tema de discusión para la siguiente clase. Exactamente. Y muy aparte de sus foros, de sus cosas, ¿ya? Esto es un tema para complementar lo que estamos hablando, lo que nos alcanza en realidad a hablar en el curso, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchachos, pasen un fin de semana, voten conscientemente, y bueno, ya nos vemos el lunes, ¿ok? Un abrazo, buenas noches a todos. Buenas noches. Karen, te paso entonces esto, ¿ya? Gracias. Gracias. Buenas noches. Buen fin Buenas noches a de todos. semana. Gracias, Ya, chao, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos, gracias.
Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. ¿Quiénes son jurados? Yo me voy a matar. Qué aburrido. No se olviden sus barbijos. Sí. No se preocupen. Pues sí, nos avisa si... Cuentan su experiencia. Nos avisa si hay fraude. Así no pasa nada. Voy a grabar todo en 4K. Te grabas, por favor, cuando estés de jurado. No, voy a hacer ahí unos buenos videitos. Ya. Controlas por la aplicación del Inge Villegas. Ahí voy a subir todo. Pariente. Chao. Das un like. Chao, otra cosa. Ya, si es que, ¿Qué pasa? por si acaso hay alguien que no esté en el grupo de WhatsApp. Creo que yo no estoy. ¿Milka? ¿Va a ser con Ian? ¿Hay que mandar los datitos a Ian o a vos, Mauricio?